Gracias por continuar con nosotros y vamos ahora al contexto internacional. Nos da muchísimo gusto recibir que nos tome una llamada de teléfono Arturo Magaña. Está en streaming con nosotros, Arturo. Arturo Magaña, Duplancher. Arturo, buenos días. Qué gusto escucharte como cada sábado. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a ustedes. Qué gusto estar viéndonos también. Miles de rusos despidieron a Mikhail Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética, y se escuchaba la consigna, nos dio la libertad, Arturo. Sí, claro. Si hubiera muerto en Berlín, o hubiera muerto en Reykjavik, o hubiera muerto en Viena, habría hordas cargando su féretro. Como fue en Rusia, pues no fue tanta gente. Le negaron los funerales de Estado. Sí. Que es algo bastante vil y bastante vulgar de parte del presidente Putin. Fue en la Rusia de Putin, habría que decir, ¿no? Fue en la Rusia de Putin. La Rusia de Putin lo que ha hecho es tratar de desmantelar el legado que dejó Gorbachev, tanto en materia económica como en materia política, como en asuntos internacionales incluso, ¿no? Entonces, pues el propio Putin siempre ha sido coherente con esta postura desde que dirigía la KGB que estuvo detrás de un fallido golpe de Estado que sufrió el propio Gorbachev, justo cuando la desintegración de la Unión Soviética pues parecía que no se iba a detener. Y de alguna manera Putin estaba por ahí, ¿no? Se fue la voz. Sí, desde luego. Él ya era el jefe de la KGB y a él se le atribuye todo lo que se fraguó para que mientras Gorbachev estaba en Crimea con su familia incomunicado, pues se declarara que él ya no podía seguir porque estaba enfermo, lo cual no era cierto, y mientras se organizó un putsch, ¿no? Es decir, una fuerza militar sobreimpuesta a las fuerzas ordinarias, más bien a través de la inteligencia, la KGB tomó el poder, pero habrán de recordar ustedes, quizá los más jóvenes ya no, de nuestro auditorio, que los tanques estaban en las calles y la gente salió a disuadir a los tanques de estar ahí, a pedirles a los militares que dejaran el putsch. Incluso les pedían bajar a los que estaban en el tanque. Y entonces, bueno, pues fracasó el intento de Putin. Este intento ya fue el bueno, porque pues lleva muchísimos años en el poder. Putin lleva 4 periodos de gobierno seguidos. A Gorbachev le faltó tiempo. Gorbachev tuvo un paso muy rápido por el gobierno, desde 1985, cuando se hizo secretario general del partido, y hasta el 91, cuando terminó renunciando un 25 de diciembre, porque pues ya le habían hecho varias trampas el señor Yeltsin y otros, ¿no? Arturo, a ver, ahorita hablas de nuevas generaciones, vamos terminando justamente la mesa de jóvenes aquí en contexto, y precisamente para poner en contexto a esas nuevas generaciones, ¿quién fue Mikhail Gorbachev y cuál lo más trascendente de su legado? Se nos fue la señal con Arturo, yo creo, ¿verdad? Fíjate que un tema sin duda relevante de este asunto de Mikhail Gorbachev es que, siendo una figura predominante en una época importante, en la época de la Guerra Fría, fue finalmente quien sepultó la Guerra Fría. Y al traer un poco la figura de Gorbachev a los problemas del presente, ¿cuál sería la posición de Gorbachev en el conflicto Rusia-Ucrania? Gorbachev, de madre ucraniana, de padre ruso, concordaba con la idea que Putin tenía de que Ucrania
era un país hermano, pero que legítimamente debía estar en el orden, en la órbita de Rusia, y también pues respaldó la anexión de la península de Crimea en el 2014, calificó la maniobra como un emblema de voluntad de una región con una gran población considerada rusa. Es decir, en Crimea había gente que vivía, que era de origen ruso o que tenía una simpatía para tener la nacionalidad, si le podemos llamar de alguna manera, rusa, y Gorbachev adopta y abraza esa idea. ¿Cuál hubiera sido esta posición en la actualidad? Yo creo, Moisés, que no estaríamos, y a lo mejor es muy fácil la salida que te voy a dar, pero yo creo que no estaríamos viendo lo que estamos viviendo ahorita con Putin y con Ucrania, ¿no? Yo creo que Gorbachev no se habría aventado ese boleto, no se habría aventado ese tiro, porque era un hombre que ante todo le daba predominancia a la política. Está Arturo Magaña acá de regreso con nosotros. Arturo, ¿estás con nosotros? No se escucha, Arturo. Bien, me parece a mí que hay un tema importante en la relación con Gorbachev y lo que hubiese hecho como cabeza del gobierno ruso actual, que es, hay que recordar que Gorbachev también reprobó el intento de Occidente de querer integrar a Ucrania a la OTAN. Claro, las circunstancias ahora son un poco diferentes, pero ahora que regresemos en la siguiente edición con nuestro amigo Arturo Magaña Duplancher, lo comentaremos. Por aquí Arturo, otra vez, Arturo. ¿Cómo están? Es que, ¿saben qué? Estoy en la Unión Soviética, entonces bueno, no tengo internet ni nada, tengo más teléfono. Pequeño detalle, mi querido Arturo. Comentábamos aquí Jesús y yo que ¿cuál hubiese sido la posición de Gorbachev frente al conflicto actual de Rusia y Ucrania? Gorbachev de madre ucraniana y de padre ruso. ¿Cuál hubiese sido esa expresión? ¿Qué te hubiese parecido? ¿Qué te motiva esta pregunta, mi querido Arturo? Pues mira, son varias cosas. Una cosa es lo que sabemos, que es que cuando comenzó la invasión a Ucrania, Gorbachev tenía la esperanza de que fuera algo como lo de Crimea, y por tanto no esperaba una guerra a gran escala. Después, al principio, se mostró muy moderado, no respaldó ni criticó demasiado, pero ya después lo que hizo fue decir que estaba muy decepcionado de la política de Putin. ¿Esto por qué? Pues porque a Gorbachev se le atribuye correctamente que fue el gran artífice de la caída del muro de Berlín. Exacto. Y además de el final pacífico de la Guerra Fría, mediante la suscripción de un tratado importantísimo que es el Tratado INF de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, con el que hubo un esfuerzo de contención nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Y eso pasó en el 87, en una reunión en Reykjavik entre el propio Gorbachev y Reagan. Pero se le atribuye equivocadamente a Gorbachev que fue él quien desintegró la Unión Soviética. Esto no es así. Nunca estuvo dentro de sus planes que las reformas económicas y políticas, perestroika y glasnost, terminaran generando tal incertidumbre y tal sensación, proyectando tal sensación hacia las repúblicas soviéticas, pues de que tenían que perseguir el momento político y buscar su independencia. Él estuvo en contra de la independencia de todas estas repúblicas soviéticas y en contra de la conformación de la entonces Comunidad de Estados Independientes. Por lo tanto, lo más seguro es que hubiera estado completamente en contra de una operación militar en Ucrania. Y que hubiera apostado por una negociación política para convencerles de que era mejor ser parte de Rusia que ser parte de la Unión Europea. Pero esto es una hipótesis,
porque en realidad su gran proyecto político era unir a Rusia con Europa. Y eso le chocaba a Putin, como podrán imaginar. A ver, pero en algún momento se llegó a pensar que Gorbachev estaba en contra de que Ucrania perteneciera a la OTAN. Bueno, en realidad lo que quería Gorbachev era que la Unión Europea y Rusia acordaran eliminar tanto el Pacto de Varsovia como la OTAN para crear una nueva organización. Ok. Él estaba consciente de que no había suficiente confianza en la OTAN por la pertenencia de Estados Unidos al mecanismo, claro. Y al revés, la Unión Europea tenía suspicacias respecto de que el Pacto de Varsovia se pudiera restituir con cambios políticos en Hungría, en República Checa, etcétera, algunos de los cuales de hecho estamos viendo ahora. Entonces la intención era crear un espacio común de seguridad, así le llamaban, para establecer una nueva institución que respaldara la seguridad europea y rusa bajo un solo enfoque, ¿no? Y bajo una sola estructura. Esto no le dio tiempo de llevarlo a cabo. Es que los presidentes de Rusia y los secretarios generales del Partido Comunista duraban muchísimos años. Él es el primero que llega chavo al cargo, 54 años, después de la muerte de varios Matusalén, ¿no? Sí, Brezhnev. Sí. Y junto con él otros más que ya no pueden con el cargo, están 1 año, 2 años, ya tienen 90 años de edad. O sea que él pudo haberse quedado en una perspectiva razonable 20 años, pero las reformas, que para algunos eran muy moderadas o muy incrementales, pues para los rusos y para los aparatchik, ¿no?, de la revolución, pues fueron vistos como algo muy revolucionario, muy radical y muy repentino. Y todavía le reclaman, ¿no? Todavía le reclaman ser especie de agente secreto de los Estados Unidos para meter Pizza Hut a Rusia, y lo cual es absurdo, porque en realidad tampoco sus reformas eran de capitalismo puro o de neoliberalismo, sino que buscaba hacer de Rusia una socialdemocracia más europea, moderado, pues, más moderado, cercana a los países bálticos, a los países nórdicos. Ese era su plan y su proyecto, y era un plan razonable en la medida en que la economía estaba completamente destruida y que tenía que renovar pues todo, no solo el modo de vivir, la tecnología, la sociedad, el entendimiento de la política. Todo esto le lleva a ganar un premio Nobel de la Paz en 1990 para mayor irritación de Putin y de los aparatchik. Arturo, de todo el legado de Gorbachov, que has hecho un recuento muy puntual y muy pedagógico, tú en lo personal, ¿con qué te quedas? Si es que es posible extraer un cachito de toda esa historia, ¿con qué te quedarías? Bueno, obviamente te digo, si yo fuera alemán, yo estaría diciendo, gracias a él se cayó el muro y hubo reunificación alemana. Que eso es importantísimo en la historia del mundo, quizá más que la desintegración de la Unión Soviética. Pero me gana mi alma internacionalista. Y entonces a mí me sigue pareciendo un hito fenomenal sus reformas, que Gorbachev haya podido reunirse con Reagan en Islandia y hayan firmado este tratado, que fue un tratado importantísimo para eliminar misiles balísticos y de crucero, que tenían un alcance muy grande y con los cuales la Unión Soviética pues tenía misiles dirigidos a Venecia, ¿no? Y Estados Unidos tenía los suyos dirigidos a Vladivostok. Y en una reunión en Islandia rompen completamente el paradigma de que Estados Unidos y Rusia no se podían sentar, de que no podían hablar Reagan y Gorbachev, de que no podían firmar un documento, de que no podían estrecharse la mano y de que encima no iban a avanzar en un tema tan delicado como el tema nuclear. Por otro lado, es cierto, Gorbachev tiene la sombra del fracaso terrible de Chernobyl, que le hace mucho daño, pero que lo hace todavía más consciente de los riesgos nucleares.
y todavía más consciente de la incapacidad que tenía la Unión Soviética, tanto tecnológica como política, para lidiar con su propio arsenal nuclear. Entonces es un momento importantísimo porque justo ahí es donde ubicamos los internacionalistas pues, el fin de la Guerra Fría. Y eso es todavía más importante que la caída del muro de Berlín, ¿no? Es decir, sí, que la Unión Soviética y Estados Unidos empiecen a cooperar en el mundo. Por ejemplo, cooperaron en el caso de Saddam Hussein y la invasión de iraquí a Kuwait. Fue la primera vez que se les vio juntos cooperando política, diplomática y militarmente. Y después el respaldo de Estados Unidos tremendo a las reformas de Gorbachev. Esto no se había visto en la vida y rompió un hito. La destrucción mutuamente asegurada, el MAD, ¿no? Es decir, cualquier momento se empieza la guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Pues eso se acabó. Y luego se acabó también la mutua sospecha de que al principio Ronald Reagan, George Shultz, el canciller, el vicepresidente Bush, papá, decía, no, es que Gorbachev no es confiable, ya saben, así son los líderes rusos. Y luego él los convence de que sí es un reformador y de que sí está dispuesto a llevar a Rusia a la modernidad, a la globalización y a un entendimiento amistoso y equitativo con Rusia, con Estados Unidos. Eso es muy impresionante. Yo me quedo con ese momento. Reykjavik, 1987. Arturo, te voy a cambiar radicalmente de región del mundo para retomar lo que pasó en Argentina, delicadísimo, el atentado fallido contra la expresidenta. Y vicepresidenta. Cristina Fernández. Cristina Fernández. Sí, a mí me sorprende muchísimo todo lo que hay alrededor, ¿no? Me imagino que si eso pasara en cualquier otra parte del mundo, ella ya no seguiría dando autógrafos después y sacándose fotos y selfies después del arma. No quiero decir que haya sido un falso atentado, porque desde luego no tenemos manera de probar eso. Pero lo cierto es que más allá de lo que nos impresiona, hay un firme rechazo pues a solucionar diferencias con la violencia en sociedades democráticas, ¿no? Y a dejar llevar hasta sus últimas consecuencias la polarización política. Yo creo que Argentina está viviendo como Brasil una polarización muy, muy grave que podría efectivamente terminar en violencia. No se trata de defender a Cristina Kirchner, que seguramente, pues si tiene alguna cuenta pendiente con la justicia, pues tendrá que enfrentarla. No se trata de decir, insisto, que hay un atentado falso en su contra, simplemente decir que la polarización y la violencia es un camino que desde hace tiempo Sudamérica había abandonado, ¿no? Hay también la tentación de pensar que los militares, y esto es muy sensible en Sudamérica, mucho más sensible que aquí en San Lázaro, digamos, ¿no? Hay muchas cosas en el mundo más sensibles que en San Lázaro, mi querido Arturo. Sí, de acuerdo, imagino, estamos hablando de Gorbachev. Creo que no creo que sea un buen referente, pero bueno, ¿cuál es la idea, mi Arturo? Pero justo la idea es que en Sudamérica la preocupación es que estos eventos terminen promoviendo o incentivando darle más poder a las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, se le ve a la vicepresidenta acompañada de policías. En el pasado se le hubiera visto acompañada de militares. Pero eso es un asunto muy delicado porque son países que han vivido dictaduras militares, no como la nuestra, que no fue una dictadura militar bajo ninguna circunstancia. En el peor de los casos fue una autocracia, ¿no? Sí. Oye, Arturo, a ver, ahora, siguiendo la lógica del doctor aquí Gómez Reina, yo te regreso del Cono Sur, te regreso de la Gran Buenos Aires, como les gusta a los argentinos decir, con una escala en México y te mando de nuevo a la ex Unión Soviética. ¿Qué recuerdas de la relación de Gorbachev en su momento con los gobiernos de México con los que les tocó coincidir? Fue un momento interesantísimo y qué buena pregunta me haces, porque justamente las reformas de Perestroika y Glasnost parecen inspirar otras reformas económicas en países, desde luego que no tienen una
economía centralmente planificada y que no son necesariamente del tamaño de la economía rusa, lo que sea, pero sí hay un encuentro bastante interesante entre Gorbachev, Margaret Thatcher y Carlos Salinas. Es correcto. Es decir, no es un encuentro físico. Desde luego ellos se reúnen por separado varias veces, pero es un encuentro de alineación ideológica, ¿no? Porque este tema de recordarán ustedes la economía social de la que hablaba Salinas, sí, y de ciertas reformas de liberalización de la economía con ciertos controles del Estado y con una política social robusta. Pues son ideas que realmente trabaja Gorbachev y que trabaja en el encuentro ideológico entre su propia convicción. Hay que recordar que él nace en el seno de una familia campesina y si de algo sabe es del campo, desde el punto de vista testimonial, y su encuentro con Thatcher, que de hecho tienen una amistad muy larga y muy intensa, Gorbachev y Thatcher. Es probablemente Thatcher la primera persona de la que habla bien y con la que se saca muchas fotos y con la que comparte muchas ideas de qué se puede hacer para tener negocios entre el Reino Unido y la Unión Soviética. Yo creo que hay un encuentro interesante desde el punto de vista ideológico y de las reformas que, una vez más, nos devuelven a una realidad desafiante porque no son reformas fácilmente etiquetables como neoliberales. No. Es desmontar estructuras estatales que tienen una intervención desmedida en la economía y que le han impedido a la iniciativa privada tomar el liderazgo y surgir y regularse y establecer nuevos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, en Rusia había muchísimo desabasto agrícola cuando él llega al poder. Y lo primero que hace, pues, es eso, es reformar el campo y quitarle al Estado el papel predominante que tenía en todas las fases productivas y tal. Bueno, algo semejante y comparable se intenta, desde luego, en México y en otros países latinoamericanos, ¿no? Un poco inspirados por esto, es decir, oye, si la Unión Soviética está haciendo reformas económicas, que no las haga México, ¿no? Me parece que es interesante. Inclusive, fíjate, ahorita que hablabas de esa cercanía de Gorbachev y Thatcher, me recuerdo, no sabíamos que se llamaban memes en aquella época, pero me recuerdo de muchos cartones publicados a nivel internacional de ese nivel de cercanía que hubiesen sido un buen material para los memes actuales, ¿no? Mi querido Arturo. Arturo Magaña Duplancher, tiene ¿tiene Jesús aquí alguna inquietud? A ver, Arturo, antes de cerrar, estoy Sí, tratando de ubicar a Gorbachev presidente en el momento actual y cómo sería el juego geopolítico de Gorbachev, por ejemplo, con figuras como López Obrador en México, como o Lula o Bolsonaro en Brasil, como Evo en Bolivia, como Trump en Estados Unidos en su momento. Digo, estoy tratando si estás pensando que soy provocador, sí estoy tratando de ser provocador. Lo eres y mucho, Jesús. Pero mira, pasa lo siguiente, a pesar de todo, hay un punto de encuentro que es la austeridad, ¿eh? Sí. Gorbachev llega con un discurso de austeridad, incluso en su persona, en la forma en que él vive y en la forma en que él se acerca a la gente. También en su momento es considerado un populista, fíjate. Desde luego, a nivel de política pública y de gestión de gobierno, no tiene nada que ver. Y nosotros en este momento que estamos en medio de estos líderes actuales, vemos a Gorbachev como un gigante. Sí, pero no es solo a él. Vemos como un gigante todo su entorno. Vemos como un gigante a Reagan, vemos como un gigante a Helmut Kohl, a François Mitterrand, etc. Es un momento de grandes líderes políticos que hacen grandes transformaciones en el planeta entero y en sus propios países. ¿Qué diría sobre estos? ¿Cómo coexistiría con estos? Bueno, lo que era Gorbachev era un hombre que no conocía la demagogia y que le chocaba la demagogia. Y no vas a encontrar de él un solo discurso excesivo,
apasionado fuera de lo convencional. Es un hombre de una seriedad y de una contención muy impresionante. Por lo tanto, seguramente se hubiera llevado muy mal con todos ellos. O sea, era populista, pero no era demagogo, que son dos cosas diferentes, ¿no? Bueno, era muy querido por el pueblo y cercano a la gente, pero no era un populista. Okay. Es decir, creía desde luego en fortalecer al Estado y de mantener relaciones modernas entre el Estado y la sociedad, pero no se trataba de desmantelar el Estado ni de vender una falsa conexión con el pueblo. En realidad, él siempre mantuvo esta convicción respecto de que los cambios tenían que servir para modernizar al país, no para echarlo para atrás. Es un poco la nostalgia populista de siempre. En ese sentido, Putin sí es un populista, ¿no? Es decir, vender la idea de que se puede restablecer la gloria del imperio soviético. No. Gorbachev siempre tuvo la vista puesta en las cifras, los datos, los hechos contundentes, la política pública pura y dura, cómo funciona, cómo se evalúa. En fin, entonces, lo más seguro es que se hubiera llevado muy mal con ellos y que hubiera buscado un entendimiento, creo, a través del tiempo, lo notamos, un entendimiento con los líderes europeos más importantes. Hubiéramos visto un eje alemán-ruso, yo creo que hubiera hecho una conexión fantástica con Angela Merkel. Por ejemplo, exactamente. Para gobernar el espacio euroasiático. Para gobernar el mundo. Yo creo que hubiera sido algo bien interesante de ver cómo contenían a Trump, por ejemplo, porque entre él y Merkel hubieran hecho una mancuerna fenomenal. Genial. Quizá podría estar Macron ahí incluido, pero no estoy tan seguro. Pues Arturo Magaña, un gustazo. Ahora sí que abusamos de ti en este espacio. Había materia para el tema. Es una gran figura en la historia contemporánea, Gorbachev. ¿Nos compartes tus redes sociodigitales, mi querido Arturo, para poderte seguir y poder ver tus publicaciones? Cómo no, con muchísimo gusto. Y déjenme decirles que el abuso es voluntario y feliz. No, fue una gran conversación, me gustó mucho. @Duplancher en Twitter, @Globalítica, que es donde publicamos textos. De hecho, viene pronto uno sobre Gorbachev. Es lo que te iba a preguntar. ¿Vas a publicar algo sobre Gorbachev en Globalítica? Sí, como quizás se han dado cuenta, es un tema que me emociona muchísimo. Sí, por supuesto. Y es un personaje que a mí me encanta. Y de hecho les quiero recomendar un documental fabuloso. A ver, échale. Que no tiene mucho tiempo que salió, que es de un gran cineasta alemán que se llama Werner Herzog y que se llama Conociendo a Gorbachev. Okay. En inglés, Meeting Gorbachev. ¿Y dónde está el documental? Gran documental. ¿Está en Netflix? No les voy a decir dónde, se puede encontrar fácilmente. Si lo buscan, lo encuentran. Conociendo a Gorbachev. Perfecto. De Werner Herzog. No está en plataformas, está en otros espacios que se pueden consultar. Lo vamos a buscar. Mi querido Arturo, recibe un abrazo y que tengas buen fin de semana. Igualmente para Nos escuchamos la siguiente semana. Un abrazo, Arturo. Hasta luego, chao, bye. Gracias.